Lorraine Quinlan se estremeció al oír el ruido de la puerta principal al cerrarse. Fletcher había vuelto a casa antes de lo habitual. Cerró rápidamente el portátil y se enderezó en la silla de la cocina, arreglándose mecánicamente un mechón de pelo castaño que se le había salido de su sitio. En 12 años de matrimonio, había desarrollado un reflejo condicionado: estar impecable cuando llegaba su marido, aunque la casa estuviera reluciente. Lori, su voz sonora, la misma con la que hablaba con los clientes y sus jefes, resonó en el vestíbulo. ¿Estás en casa? Ese tono significaba que estaba de buen humor. Lorraine se levantó, exhaló con alivio y respondió: en la cocina, Fletcher. Fletcher Quinlan, representante comercial de la empresa MedTech Solutions, apareció en la puerta con una amplia sonrisa. Era un hombre alto y en forma, de unos 40 años, con canas en las sienes que, en su opinión, le daban un aire de seriedad. Su camisa azul con las mangas remangadas estaba tan fresca como por la mañana. Un secreto que Lorraine había descubierto hacía años. Tenía una de repuesto en la oficina. Buenas noticias. Dejó la cartera de cuero sobre la mesa y se aflojó la corbata. Wilkins ha aprobado la presentación de la nueva línea aquí. ¿Te lo imaginas? ¿Aquí? ¿En nuestra casa? Lorraine frunció el ceño. Exacto. Fletcher se acercó a la nevera para coger una cerveza. Es una oportunidad para demostrar que no soy solo un vendedor, sino que tengo buen gusto. Nuestra casa de estilo colonial causará impresión. Vendrán todos los peces gordos, incluido el director regional. Lorraine repasó mentalmente la lista de cosas por hacer, que de repente se multiplicó hasta alcanzar proporciones astronómicas. Limpieza general, flores frescas, menú, servicio de mesa. ¿Cuándo? Fue lo único que preguntó, mientras sacaba el teléfono para cancelar sus turnos en la biblioteca. Dentro de 2 semanas, el viernes. Fletcher dio un sorbo a su cerveza. Ya he encargado el catering. No te preocupes, solo tienes que preparar la casa. ¿Solo la casa?, repitió Lorraine. ¿Y qué hay de...? Yo me encargo de toda la organización, la interrumpió él. No tendrás que esforzarte en la comunicación. Ya sabes cómo te pierdes a veces con la gente nueva. Esa familiar sensación de pinchazo en el pecho. Con cada año de matrimonio, esos pinchazos se volvían más dolorosos, pero menos perceptibles, como una migraña habitual. Podría ayudarte con la presentación, ofreció ella en voz baja. Al fin y al cabo, trabajé como técnica. Lori, él le sonrió amablemente. Se trata de equipos médicos especializados. Aprecio tu precisión bibliotecaria, pero aquí se necesitan conocimientos actualizados. Así que simplemente ayúdame con la casa, ¿de acuerdo? Lorraine asintió, tragándose el recuerdo de que antes de casarse, había sido especialista técnica en una empresa de informática durante 4 años. Había dejado su carrera para mudarse a South Bend cuando a Fletcher le ofrecieron un puesto prometedor. Una medida temporal que se prolongó durante una década. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de preparativos. Lorraine limpiaba, pulía y aspiraba cada rincón de la casa de 2 plantas que habían comprado 3 años atrás, cuando el negocio de Fletcher empezó a ir bien. Era una casa bonita, con porche y un jardín bien cuidado. Pero a veces Lorraine sentía que era más un escaparate para la carrera de su marido que su hogar familiar. El miércoles por la mañana, 2 días antes del evento, encontró en la mesa de la cocina una lista impresa con los invitados. Al echar un vistazo a los nombres, vio a todos los empleados clave de la oficina regional, incluida la misteriosa Verona Adler, del departamento de marketing, a la que Fletcher mencionaba con sospechosa frecuencia. Lorraine no encontró su nombre en la lista. Decidiendo que se trataba de algún error, esperó hasta la noche. Fletcher regresó tarde, claramente cansado pero satisfecho. Mientras calentaba la cena en el microondas, Lorraine le preguntó casualmente: «Por cierto, he estado mirando la lista de invitados. No aparece mi nombre». Fletcher se quedó inmóvil y luego se volvió lentamente. «Ah, eso». Hizo un gesto indiferente con la mano. «Pensé que te sentirías más cómoda quedándote en un segundo plano. ¿No te gustan estas reuniones corporativas?». Lorraine sintió que se le enrojecían las mejillas. «Es decir, que invitas a 20 personas a nuestra casa y yo tengo que hacer ¿qué? ¿Esconderme en el dormitorio?». «No dramatices», dijo Fletcher con irritación. «Puedes asegurarte de que todo salga bien. Pero sinceramente, Lori,
Tú misma sabes que no encajas en ese grupo. ¿Recuerdas la fiesta de Navidad de la empresa el año pasado? Te pasaste toda la noche hablando con la mujer del informático sobre unos libros. Sobre tecnología financiera, en realidad, corrigió Lorraine. Marta se licenció en economía antes de tener 3 hijos. No importa, dijo él, restándole importancia. El hecho es que te sentirás incómoda. Todos hablarán de los resultados trimestrales y de la nueva línea de marcapasos. Puedo mantener una conversación, Fletcher. No soy tonta. No he dicho eso, suspiró con la paciencia de alguien que explica algo obvio. Pero admitirás que tu trabajo en la biblioteca no impresionará a la gente que toma decisiones sobre contratos millonarios. Lorraine miró a su marido tratando de averiguar cuándo había empezado a avergonzarse de ella, cuando se convirtió en un accesorio inadecuado para su carrera. Entonces soy prescindible, dijo tan bajo que él apenas la oyó. Prescindible no, pero... buscó la palabra. Poco adecuada en este contexto. Es un evento de negocios, Lori. Cada uno tiene su papel, y es mejor que estés ahí para echar una mano que entrometiéndote con comentarios inapropiados. El microondas sonó, indicando que había terminado de calentar. Fletcher sacó el plato de lasaña que Lorraine había preparado por la mañana y se sentó a la mesa, dando por terminada la conversación. Lorraine salió en silencio de la cocina. En su dormitorio, en el segundo piso, se sentó en el borde de la cama y miró la foto de los dos que había en la mesita de noche. Era una foto de su luna de miel en la costa de Maine, hacía 11 años. Entonces ella todavía trabajaba, tenía compañeros, proyectos, perspectivas profesionales. Y Fletcher era un joven y prometedor representante comercial, enamorado de una chica inteligente con una sonrisa increíble, como él decía entonces. ¿Qué había pasado con aquella pareja? ¿Cuándo sus ambiciones la habían convertido de una compañera en igualdad de condiciones a una ama de llaves sin sueldo? ¿O era ella la culpable? Quizá había degenerado hasta un nivel inadecuado para el entorno de él. Lorraine recordó su mudanza a South Bend. La pequeña ciudad industrial de Indiana no abundaba en puestos de trabajo para técnicos de su nivel. Intentó trabajar a distancia para su antigua empresa, pero la diferencia horaria y los constantes viajes de Fletcher, durante los cuales todo el trabajo doméstico recaía sobre ella, lo hicieron imposible. Poco a poco se alejó de sus antiguos compañeros y dejó de seguir las noticias del sector. Sí, ella misma aceptó ese sacrificio, pensando que sería temporal. Es tu elección, le recordaba una voz interior. Podrías haber buscado trabajo más activamente o haber vuelto a estudiar. Quizás. Pero Fletcher se quedaba cada vez más tiempo. Su carrera necesitaba apoyo, y Lorraine dejaba de lado sus propios planes. Primero un mes, luego un año. Y entonces apareció un trabajo en la biblioteca, a tiempo parcial, pero que le daba la sensación de formar parte de algo más que el hogar de un marido siempre ausente. Mientras ella se sumergía en la catalogación y las veladas literarias para la comunidad local, Fletcher ascendía en su carrera. Su comportamiento cambió, se volvió más irritable, más exigente, y empezó a hacer comentarios condescendientes sobre su afición en la biblioteca. Ella notó estos cambios, pero los atribuyó al estrés y al cansancio. Y luego llegó la fiesta de empresa que él había mencionado, una fiesta de Navidad en un club de campo. Lorraine se había preparado durante toda la semana. Vestido nuevo, peinado, incluso había refrescado sus conocimientos sobre las últimas novedades en material médico para poder mantener una conversación. Pero durante toda la velada, Fletcher apenas la presentó a un par de compañeros y luego la dejó sola, como si le diera vergüenza. Más tarde se dio cuenta de que el problema no era su aspecto ni sus modales. El problema era que, a los ojos de sus nuevos y ambiciosos amigos, ella no era más que una bibliotecaria de provincias. No era un logro, sino una carga. Lorraine pasó las 2 horas siguientes mirando fotos antiguas en su portátil. Su primer encuentro en una conferencia tecnológica en Chicago, donde ella daba una charla y él era uno de los posibles clientes. El viaje al Gran Cañón para celebrar su segundo aniversario. La mudanza a su primer piso alquilado. No se dio cuenta de que Fletcher había entrado en el dormitorio. Se detuvo en la puerta, observándola. «Oye», la llamó en un tono más suave que antes. «No quería herirte». Lorraine cerró el portátil. «Lo sé», respondió ella. Él se acercó y se sentó a su lado,
rodeándola con el brazo por los hombros. Es solo que estoy muy nervioso por la presentación. Si todo va bien, podrían ascenderme a director regional de ventas. Es un gran paso, Lori. Lo entiendo, asintió ella. ¿De verdad? La miró a los ojos. Entonces debes comprender por qué quiero que todo salga perfecto. Sin distracciones. Sin distracciones. Eso es en lo que se había convertido. Una distracción en su carrera profesional perfectamente construida. Claro, dijo ella esbozando una sonrisa. Lo prepararé todo y pasaré desapercibida. Así es mi chica. Le dio un beso en la frente y se levantó. Voy a trabajar en la presentación. No me esperes, vete a dormir. Cuando se cerró la puerta detrás de él, Lorraine se quedó sentada sin moverse durante un buen rato. Algo se había roto dentro de ella, pero aún no sabía qué era. La mañana siguiente comenzó con Fletcher anunciando sus planes para el día. Voy a pasar por la oficina, luego tengo una reunión con el servicio de catering y por la noche voy a ensayar la presentación. No me esperes para cenar. Lorraine asintió mecánicamente mientras le servía el café. Su ajetreo cotidiano le parecía ahora algo lejano, como si ocurriera en un universo paralelo. Pensaba en cómo, en 12 años de matrimonio, había pasado de ser una mujer brillante y ambiciosa con su propia carrera a convertirse en un complemento conveniente para la vida de su marido, en una ama de llaves, en una persona invisible. Cuando la puerta se cerró tras Fletcher, Lorraine se quedó mucho tiempo de pie junto a la ventana, mirando cómo su Audi plateado se alejaba por el camino de entrada. Luego subió lentamente al estudio de su marido, un territorio al que solo solía entrar para limpiar. El ordenador estaba encendido. Fletcher nunca lo apagaba, confiando en la contraseña que Lorraine, por supuesto, conocía. No porque la hubiera espiado, sino porque él utilizaba la misma combinación para todos los dispositivos. Fletch 1877, su año de nacimiento. Dudó un momento. Luego, con determinación, introdujo la contraseña y abrió la carpeta con la presentación. Los archivos de Fletcher estaban organizados con una precisión meticulosa, un rasgo que Lorraine había encontrado atractivo en el pasado. Ahora, esa pulcritud le parecía un signo del control que él quería ejercer sobre todo en su vida, incluida ella. La presentación era impresionante. Diapositivas profesionales con animaciones y gráficos que confirmaban la eficacia de los nuevos marcapasos que su empresa iba a lanzar al mercado. Sin embargo, no era de extrañar. Fletcher no había trabajado solo, sino con un equipo de expertos en marketing, especialmente con la mismísima Verona Adler. Lorraine cerró el archivo sin cambiar una sola línea y se recostó en la silla de su marido. Incluso sentada allí, se sentía como una intrusa en territorio ajeno. ¿Cuántas veces había oído en los últimos años? No toques mis cosas, no cambies la configuración, déjalo como estaba. Su mirada se posó en el bloc de notas con el logotipo de MedTech Solutions, tirado descuidadamente junto al teclado. Fletcher tenía la costumbre de anotar sus ideas y notas a mano antes de pasarlas a formato digital. Lo llamaba la vieja escuela, aunque en realidad solo temía que sus colegas le robaran las ideas si tenían acceso a su ordenador. Lorraine recordó cómo, un mes atrás, había encontrado por casualidad uno de esos blocs de notas. Hollando en busca de una hoja en blanco para la lista de la compra, encontró una tabla con dos columnas de números. En una estaba escrito «Real» y en la otra «Informe». Cuando le preguntó a Fletcher al respecto, él le arrebató el cuaderno con irritación y le espetó. «Son documentos de trabajo, no te incumben». Pero Lorraine lo entendió todo. A diferencia de su marido que la consideraba solo una bibliotecaria, ella no había perdido la capacidad de analizar la información. Los resultados reales de las pruebas y los que se incluirían en el informe eran muy diferentes. Los marcapasos de la nueva línea funcionaban peor de lo que afirmaba la empresa. Entonces ella no dijo nada. Se convenció a sí misma de que tal vez se trataba de cifras preliminares que luego mejorarían, que Fletcher no participaría en la manipulación de datos de equipos médicos de los que dependían vidas humanas. Cogió el cuaderno que tenía a mano y lo hojeó. Gráficos, cifras, notas sobre reuniones. Nada especial, hasta que llegó a las últimas páginas. Allí había un pequeño esquema. En el centro, un óvalo con la inscripción
presentación, del que salían flechas hacia rectángulos, datos de rendimiento fijos, estudio de mercado, vídeo. Junto al último, Fletcher había añadido, consultar con B si está listo. V y Verona, evidentemente. Lorraine pasó la página y se quedó paralizada. Había una lista de nombres con anotaciones. Wilkins, quiere el 20% de la bonificación. Acordado. Adler, hará todo lo necesario. Interés personal. Morrison, necesita garantías sobre el nuevo puesto, concedidas verbalmente. Perkins, en contra, pero el director no le hace caso. Cerró lentamente el cuaderno. Todo este tiempo había sabido que la carrera de Fletcher avanzaba demasiado rápido para alguien que simplemente hacía bien su trabajo. Nunca había sido el más inteligente ni el más carismático, pero siempre había sabido ganarse a la gente y, al parecer, no desdeñaba los métodos sucios. El sonido de su móvil la sacó de sus pensamientos. Era su hermana, Clarissa. «Hola, Clarissa», respondió Lorraine, saliendo del despacho. «Pareces cansada», dijo su hermana inmediatamente. «¿Qué ha pasado?» Lorraine se dejó caer en el sofá del salón y se frotó los ojos. «Nada especial. Estoy preparándome para la recepción que Fletcher da mañana». «Oh, una recepción. Suena divertido». «Sí, pero no me han invitado». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Qué quieres decir?», preguntó Clarissa finalmente. «Lo que digo. No estoy en la lista de invitados». Lorraine intentó hablar con naturalidad, pero su voz tembló. «Seré una especie de sirvienta, invisible». «Espera, ¿va a dar una fiesta en tu casa y no te ha incluido en la lista de invitados?». La voz de su hermana denotaba incredulidad. «¿Es alguna broma?». «¿Qué broma? ¿Cómo va a ser una broma?», suspiró Lorraine. «Dijo que no encajo en su círculo corporativo, que una bibliotecaria estaría fuera de lugar entre gente que discute contratos millonarios». «¿Ha dicho bibliotecaria?», se indignó Clarissa. «¿En serio? Recuérdale que tú eras técnica cuando él empezaba su carrera». «Ya hay quien se lo recuerda», dijo Lorraine con una sonrisa amarga. «Hace tiempo que solo me ve como una empleada doméstica que por casualidad tiene derecho a dormir en su cama». «Dios mío, Lori», dijo Clarissa suavizando el tono. «¿Por qué lo aguantas? No es la primera vez que te menosprecia». Lorraine cerró los ojos, recordando todas las pequeñas y grandes humillaciones que se habían acumulado a lo largo de los años. Los comentarios condescendientes sobre su trabajo, su renuencia a presentarla a sus colegas en los eventos corporativos, los constantes recordatorios de que su carrera era más importante porque él alimentaba a la familia. Las exigencias de vestirse decentemente cuando venían sus socios comerciales y, al mismo tiempo, no entrometerse en conversaciones de las que no entendía nada. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Probablemente me he acostumbrado. O esperaba que fuera algo temporal, que cuando consiguiera el ascenso volvería a ser el Fletcher de siempre». «Lori», dijo su hermana con tristeza en la voz, «tienes 37 años. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir en la sombra?». La pregunta tomó a Lorraine por sorpresa. Una vida en las sombras. Una descripción perfecta de lo que se había convertido. La sombra de un marido exitoso que solo existía para resaltar sus logros y proporcionarle comodidades. «No lo sé», repitió en voz baja. «¿Sabes qué?», dijo Clarissa con determinación. «Mañana voy a ir a verte. Te apoyaré en esa maldita fiesta. Seré tu invitada personal». «No», protestó Lorraine. «No hace falta, de verdad. Fletcher se enfadará». «¿Y qué?», resopló su hermana. «Que intente impedir que la hermana de su mujer entre por la puerta. Le explicaré rápidamente a él y a todos sus importantes colegas qué tipo de persona es su prometedor gerente». «Claire, por favor, no», suplicó Lorraine. «Solo complicará las cosas. Yo me las arreglaré». Después de mucho insistir, Clarissa accedió a regañadientes a no ir, pero le hizo prometer a Lorraine que la llamaría inmediatamente después de la fiesta. Cuando terminó la conversación, Lorraine sintió un extraño vacío. Era como si, al desahogarse con su hermana, hubiera admitido finalmente lo que ni siquiera se atrevía a admitir ante sí misma. Su matrimonio se había convertido en una farsa y ella en un mero adorno en la vida de Fletcher. Pasó el resto del día haciendo los últimos preparativos para la recepción. Colocó las flores y comprobó que todo estuviera en orden con la iluminación del salón.
donde se celebraría la presentación. En un rincón de la habitación ya estaba el proyector que Fletcher había traído de la oficina. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo. Mientras trabajaba, Lorraine no podía quitarse de la cabeza el cuaderno, los datos falsificados, el interés personal de Verona Adler, el plan en el que su marido repartía promesas y bonificaciones para impulsar un proyecto que podría ser peligroso para los pacientes. Hace mucho tiempo, cuando estaba en la universidad, tenía un código: nunca renunciar a sus principios por el beneficio propio. Recordaba cómo se reía de sus compañeros que entregaban proyectos copiados o intentaban sacar buenas notas coqueteando con los profesores. Tienes carácter, le decía Clarissa en aquella época. ¿Dónde había quedado ese carácter? ¿Cuándo decidió que sus propios valores eran menos importantes que la comodidad de su marido? Por la noche, Fletcher volvió a casa nervioso e irritado. «Aún no han enviado la versión final del vídeo», espetó al entrar en casa. Verona prometió que estaría listo por la mañana, pero estoy muy nervioso. Si el vídeo se estropea, toda la presentación se irá al traste. ¿Por qué no lo presentamos sin vídeo?, sugirió Lorraine con cautela, ayudándole a quitarse el abrigo. ¿Nos centramos en los datos? Fletcher la miró con indulgencia y enfado. ¿Sin vídeo? ¿En el año 2025? Negó con la cabeza. Por eso, Lori, no quiero que participes. No entiendes las exigencias del mundo empresarial actual. Ella se mordió el labio para no recordarle que seguía las noticias tecnológicas y sabía más sobre las tendencias en presentaciones de lo que él creía. Lo siento, dijo en su lugar. Está bien, dijo él haciendo un gesto cansado con la mano. ¿Qué hay para cenar? Cenaron en un silencio tenso. Fletcher estaba sumido en sus pensamientos, mirando de vez en cuando el teléfono, evidentemente esperando un mensaje de Verona para saber si el vídeo estaba listo. Después de cenar, se retiró a su despacho, diciendo por encima del hombro: «No me molestes, tengo que prepararme para mañana». Lorraine recogió la mesa y subió al dormitorio. Sacó su portátil y abrió una carpeta que no había utilizado en mucho tiempo, con sus antiguos proyectos de desarrollo web. En su día había sido una buena profesional. Sabía programar y se defendía con los más diversos formatos de archivo. El reloj marcaba casi medianoche cuando oyó a Fletcher subir las escaleras. Rápidamente cerró el portátil y fingió estar dormida. Él entró silenciosamente en el dormitorio. Se desnudó y se acostó a su lado, sin siquiera intentar despertarla. Al cabo de unos minutos, su respiración se volvió regular. Estaba profundamente dormido. Lorraine yacía con los ojos abiertos, mirando al techo. En su cabeza se agolpaban fragmentos de pensamientos y planes. Pensaba en las personas que recibirían marcapasos potencialmente peligrosos, en que su marido estaba dispuesto a anteponer su carrera a la vida de los pacientes, en cómo había destruido sistemáticamente su autoestima, convenciéndola de que no valía nada sin él, y en que mañana tendría la oportunidad de cambiar algo. La mañana del viernes, día de la presentación, comenzó con mucho ajetreo. Fletcher estaba nervioso, comprobando y volviendo a comprobar todo el equipo. Lorraine le preparaba el desayuno en silencio cuando sonó el teléfono. «¡Por fin!», exclamó al ver el nombre en la pantalla. «Verona, espero que tengas buenas noticias». Su rostro se iluminó al escuchar la respuesta. «Genial, envía el archivo ahora mismo». Miró el reloj. «Quedan 9 horas para la presentación. Tendré tiempo de revisarlo». Un minuto después, su teléfono sonó para avisarle de que había recibido un correo electrónico. Fletcher echó un vistazo rápido a la pantalla y asintió con satisfacción. «Ya está todo listo», dijo, más para sí mismo que para Lorraine. «Esta noche pasaré el vídeo al portátil del trabajo. No quiero arriesgarme a transferir el archivo en el último momento». Se terminó el café de un trago y se levantó. «Estaré en la oficina hasta las 4. Luego pasaré por casa a recoger el portátil y volveré para el comienzo de la recepción. Asegúrate de que todo esté listo para las 5. El catering llegará a las 4:30. Comprueba que lo hayan colocado todo correctamente. Y trata de...». Se titubeó. «¿Qué?», preguntó Lorraine. «Intenta tener un aspecto presentable, pero discreto», concluyó él. «Nada de colores llamativos ni joyas ostentosas. Ya sabes». «Por supuesto», asintió ella. «Un vestido gris y poco maquillaje, como siempre». Algo en su tono le hizo fruncir el ceño.
pero se limitó a encogerse de hombros. Muy bien, hasta esta noche. Cuando se cerró la puerta tras él, Lorraine respiró hondo. Tenía unas horas para decidirse, o para echarse atrás. Subió a su dormitorio y abrió el armario. En las perchas colgaban sus vestidos, en su mayoría de colores neutros. En otro tiempo le gustaban los colores vivos, pero poco a poco, siguiendo el deseo de Fletcher de no destacar, su vestuario se había vuelto tan anodino como su existencia. En el rincón más alejado del armario encontró lo que buscaba. Un vestido rojo que había comprado 2 años atrás para su aniversario de boda, pero que nunca se había puesto porque Fletcher había cancelado la cena en el último momento debido a una reunión urgente. Ahora comprendía que muy probablemente había estado con Verona Adler. Lorraine sacó el vestido y lo puso sobre la cama. Luego volvió al estudio de su marido. Ahora sabía exactamente lo que iba a hacer. No quedaban secretos entre sus cosas. Conocía sus contraseñas, sus hábitos, su horario. Fletcher, seguro de su sumisión y desinterés, hacía tiempo que no se escondía. Su arrogancia le jugaría una mala pasada. Lorraine se sentó frente al ordenador y abrió su correo electrónico. El mensaje de Verona estaba en la parte superior. Descargó el archivo de vídeo adjunto, un vídeo profesional que anunciaba una nueva línea de marcapasos. Bonitos gráficos, cifras impresionantes, y ni una palabra sobre los resultados reales de las pruebas. Pasó las 2 horas siguientes frente a su portátil, trabajando con una copia de la presentación y el archivo de vídeo. Sus años en el ámbito técnico no habían sido en vano. Todavía recordaba cómo editar y montar vídeos, sobre todo cuando tenía acceso a todo el material original a través del correo electrónico de su marido. Mientras trabajaba se detuvo varias veces, dudando. Lo que estaba haciendo podía arruinar la carrera de Fletcher. Incluso podría llevarlo a los tribunales si se descubría que había falsificado deliberadamente los datos de las pruebas de un equipo médico. Pero luego recordaba todos los años de humillación y desprecio, a las personas que podrían sufrir por unos dispositivos de mala calidad, y lo fácil que le había resultado a Fletcher traicionar su conciencia por el bien de su carrera. A las 3 de la tarde, la nueva versión de la presentación estaba lista. Externamente no se diferenciaba en nada del original, las mismas diapositivas, las mismas transiciones. Pero en los puntos clave, Lorraine hizo modificaciones, insertando los datos reales de las pruebas que encontró en el cuaderno de su marido. Y en el vídeo añadió varios fragmentos de la correspondencia personal de Fletcher con Verona, que encontró en su correo electrónico. Una correspondencia que no dejaba lugar a dudas sobre su relación ni sobre el plan que habían trazado en torno a la nueva línea de productos. Lorraine guardó el archivo con el mismo nombre y lo cargó en el portátil de trabajo de Fletcher, que estaba en el salón listo para la presentación. A continuación, borró todo rastro de su trabajo de su ordenador y limpió el historial del navegador de su marido. Cuando terminó, se quedó inmóvil, consciente de la irreversibilidad de su decisión. En unas horas, la vida cambiaría, tanto la suya como la de Fletcher. No sentía rencor ni venganza, sino una extraña tranquilidad. Era como si por fin hubiera encontrado el eje perdido del que hablaba su hermana. A las 4:20 llegó el servicio de catering. Lorraine, todavía vestida con ropa de estar por casa, dirigió la disposición de las mesas y el servicio. A las 4:45 subió al dormitorio y sacó un vestido rojo. El vestido rojo se ajustaba a la figura de Lorraine como una segunda piel. De pie frente al espejo, apenas se reconocía. Una mujer que durante muchos años había ocultado su personalidad bajo ropa anodina. Ahora tenía el mismo aspecto que antes de mudarse a South Bend, segura de sí misma, con la espalda recta y la mirada decidida. Lorraine evaluó críticamente su reflejo. El vestido no era provocativo, corte clásico con escote moderado y largo hasta debajo de la rodilla, pero el color, un rubí intenso y profundo, lo hacía llamativo. Demasiado llamativo para el papel de invisible que le había asignado Fletcher. Con un suspiro se quitó el vestido y lo colgó de nuevo en el armario. Hoy no era momento para desobedecer abiertamente. Su plan exigía cautela, no confrontación. En lugar del rojo eligió un vestido tubo azul oscuro, lo suficientemente elegante para la recepción, pero que no llamaba la atención. Se recogió el pelo en un moño pulcro y se maquilló lo mínimo.
El resultado era exactamente el que quería Fletcher. Presentable, pero discreta. El tiempo corre, murmuró, mirando su reloj de pulsera, un regalo de Fletcher por su 5º aniversario de boda, cuando aún se acordaba de esas cosas. Son las 5 menos cuarto. Se oyó el timbre de la puerta. Lorraine se arregló el peinado y bajó. En la puerta estaba Fletcher, emocionado, pero enérgico. ¿Cómo ha ido todo con el catering? Preguntó en lugar de saludar, entrando rápidamente en la casa. Han colocado todo como acordamos, respondió Lorraine. Las bebidas están enfriándose y los aperitivos preparados. El cóctel comenzará a las 6:30, justo después de tu presentación. Perfecto, dijo él, mirándola con aprobación. Estás adecuada. Gracias. Adecuada. 12 años de matrimonio se habían reducido a que el mayor elogio que podía recibir por su aspecto era la palabra adecuada. Fletcher pasó al salón, donde había un proyector y sillas para los invitados. Encendió su ordenador portátil y comenzó a revisar la presentación. No he tenido tiempo de ver el vídeo final, dijo, más para sí mismo que para ella. Pero Verona me ha asegurado que todo está perfecto. Han incorporado todas mis correcciones en los gráficos de rendimiento. Lorraine lo observaba con expresión impasible, aunque el corazón le latía con fuerza. ¿No quieres revisarlo ahora?, sugirió ella con indiferencia. No hay tiempo, respondió Fletcher haciendo un gesto con la mano. Los invitados llegarán en cualquier momento, y tengo que cambiarme y concentrarme. Cerró la tapa del portátil sin iniciar la presentación. Todo saldrá bien. Verona sabe lo que hace. Sí, Verona sabía perfectamente lo que hacía, pensó Lorraine. Y Fletcher también. La cuestión era si sabían de lo que era capaz una mujer a la que habían considerado invisible durante demasiado tiempo. Por cierto, dijo Fletcher deteniéndose al pie de la escalera, Perkins quizá intente hacer preguntas sobre los resultados de las pruebas. Es el único que tiene dudas sobre el proyecto. Si se dirige a ti, sonríe y desvía todas las preguntas hacia mí. ¿De acuerdo? Por supuesto, asintió Lorraine. Seré discreta. Muy lista, sonrió y subió a cambiarse. En cuanto Fletcher desapareció de su vista, Lorraine se acercó rápidamente al portátil y lo abrió. La presentación estaba en su sitio. El archivo modificado estaba cargado y listo para usar. Comprobó el sonido y se aseguró de que todo funcionaba correctamente. El corazón le latía con fuerza. Aún estaba a tiempo de echarse atrás, borrar el archivo modificado y devolver el original. Comportarse como una esposa ejemplar, discreta, comprensiva, sin hacer preguntas incómodas. Pero entonces recordó el cuaderno, los datos falsificados, dispositivos potencialmente peligrosos que se implantarían a pacientes desprevenidos, y años de humillaciones, pequeñas y grandes, que la habían llevado a ese momento. No, no había vuelta atrás. Cerró el portátil exactamente en la misma posición en que lo había dejado Fletcher y se alejó al oír sus pasos en la escalera. Fletcher bajó con un traje gris oscuro, camisa blanca y corbata burdeos. Tenía un aspecto impecable, en forma, seguro de sí mismo, listo para cautivar a los posibles inversores y a la dirección. La encarnación viva del éxito. Perfecto, dijo Lorraine, y por un instante se percibió un tono sincero en su voz. A pesar de todo, recordaba por qué se había enamorado de ese hombre. ¿Estás nervioso?, preguntó acercándose y ajustándole la corbata, aunque no era necesario. ¿Nervioso? ¿Yo? Él sonrió, pero ella vio la tensión en el rabillo de sus ojos. He hecho miles de presentaciones. Hoy solo es una más, pero ambos sabían que no era así. La presentación de hoy podía suponer un punto de inflexión en su carrera. El director regional asistía por primera vez a una presentación de Fletcher. Si todo salía bien, el ascenso estaba prácticamente garantizado. Lorraine pensó en el contenido de la presentación modificada y sintió una punzada de duda. ¿Qué estaba haciendo? ¿Preparándose para destruir la carrera de su propio marido? ¿Para humillarlo públicamente? ¿En qué momento se había vuelto capaz de una venganza tan fría? ¿Todo bien?, preguntó Fletcher al notar la sombra en su rostro. Lorraine se obligó a sonreír. Sí, solo estoy preocupada por ti. No hay motivo para preocuparse, dijo él con seguridad. Lo tengo todo bajo control. El timbre de la puerta anunció la llegada de los primeros invitados. Empieza, murmuró Fletcher, pasándose la mano por el pelo por última vez. Recuerda, Lori. Que no llore, concluyó ella.
Lo recuerdo. La siguiente media hora se convirtió en un caleidoscopio de apretones de manos, sonrisas falsas y charlas triviales. Los invitados llegaban uno tras otro, en su mayoría hombres con trajes de negocios y algunas mujeres que parecían sacadas de las páginas de una revista de moda. Lorraine reconoció a algunos por las fotos de las fiestas de la empresa. Wilkins, un hombre corpulento de mejillas rojas. Morrison, delgado y nervioso. Y, por supuesto, Verona Adler, una deslumbrante morena con un ajustado vestido negro, que enseguida encontró a Fletcher entre la multitud y se le acercó con una sonrisa demasiado familiar para una compañera de trabajo. Lorraine se mantuvo al margen, desempeñando el papel de anfitriona invisible. Se aseguraba de que los invitados no se quedaran sin bebidas y dirigía discretamente a los rezagados al salón, donde iba a tener lugar la presentación. Nadie le prestaba atención, salvo por algunos saludos corteses. Fue especialmente revelador el momento en que le ofreció una copa de vino a un hombre mayor que estaba apartado del resto. «Gracias», dijo él aceptando la bebida. «¿Usted debe de ser la señora Quinlan?» «Sí», respondió Lorraine, sorprendida de que alguien la reconociera. «Jeffrey Perkins», se presentó el hombre. «Trabajo con su marido en el departamento de desarrollo». «Ah, así que él es el Perkins que dudaba del proyecto y al que Fletcher llamó viejo aburrido». «Encantado», dijo Lorraine con sinceridad. «He oído que antes trabajaba en el sector técnico», preguntó Perkins con auténtico interés en su voz. Antes de que Lorraine pudiera responder, Fletcher se acercó. La rodeó con el brazo en un gesto que parecía cariñoso, pero ella notó cómo sus dedos se le clavaban en la piel. «Perkins, veo que ya conoces a mi esposa», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Lori, cariño, parece que te necesitan en la cocina». «Pero acabamos de empezar a hablar», objetó Perkins con suavidad. «Oh, ya tendrás tiempo de charlar después de la presentación», respondió Fletcher, haciendo un gesto con la mano. «Lori, por favor». Lorraine se disculpó y se marchó, sintiendo la mirada de Perkins siguiéndola. Había algo en esa mirada que la hizo pensar, quizás comprensión. En la cocina se apoyó un momento en la nevera, tratando de ordenar sus pensamientos. Se acercaban las 6, la hora en que debía comenzar la presentación. El momento de la verdad se acercaba. Recordó cómo había reunido el material para su operación secreta. Todo había empezado no hoy, ni siquiera ayer. Durante meses había estado registrando discretamente las rarezas en el comportamiento de Fletcher. Fragmentos de conversaciones telefónicas que él interrumpía cuando ella aparecía. Documentos que se olvidaba de guardar. Contraseñas que guardaba despreocupadamente en el navegador, seguro de que su mujer no tenía suficientes conocimientos técnicos para utilizarlas. Una noche, hace 3 semanas, resultó especialmente propicia cuando Fletcher se emborrachó tras cerrar con éxito las negociaciones preliminares para una nueva línea de productos. Entonces se jactó, sin darse cuenta de que se estaba delatando. «No sospechan ni por asomo que hemos retocado los resultados. Perkins sospecha algo, pero nadie le hace caso. El viejo aburrido se jubilará pronto». Fue entonces cuando mencionó por primera vez el nombre de Verona, no como colega, sino como parte especialmente interesada. Lorraine empezó a investigar más a fondo. Mientras Fletcher estaba en el trabajo, ella examinó metódicamente su ordenador, su correo electrónico y el historial del navegador. No fue inmediato, pero poco a poco se fue formando un panorama. Los nuevos marcapasos tenían un defecto grave que se manifestaba en el 7% de los casos, una tasa demasiado alta para un equipo médico. Pero en lugar de enviar los dispositivos para su reparación, Fletcher y sus cómplices decidieron ocultar el problema, modificando los datos de los informes. No menos impactantes fueron los mensajes personales entre Fletcher y Verona, sinceros, apasionados y que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. A Lorraine le dolieron especialmente aquellos en los que su marido se refería a ella de forma poco halagüeña. «Mi mujer no entiende en absoluto la magnitud de mi trabajo. No te imaginas lo agotador que es volver con alguien que vive en un mundo de libros y fantasías». Lorraine recopiló cuidadosamente todos estos fragmentos y los insertó en la presentación donde causarían el mayor impacto. Después de los impresionantes, pero falsos, datos sobre el éxito de las pruebas. Fue entonces, rebuscando en los archivos de Fletcher, cuando se dio cuenta de la magnitud de sus manipulaciones,
no solo con ella, sino también con los datos. Las cifras de su cuaderno no eran cálculos preliminares. Eran indicadores de seguridad de los dispositivos deliberadamente falsificados que podían matar a personas. Este descubrimiento fue un punto de inflexión. Lorraine podía aceptar que su marido no la respetara, la engañara y la tratara como a una sirvienta. Pero no podía ser cómplice de un delito contra los pacientes que confiaban sus vidas a los productos de la empresa. El sonido de voces elevadas en la sala la devolvió al presente. Lorraine se alejó de la nevera y se asomó desde la cocina. Fletcher estaba claramente tratando de distraer a Perkins, que seguía haciendo preguntas incómodas sobre la certificación de la nueva línea. Jeff, todos los datos se presentarán durante la presentación, dijo Fletcher con una sonrisa forzada. ¿Qué tal si dejamos los asuntos de trabajo para más tarde y disfrutamos de la velada? Me preocupa que nos precipitemos con el lanzamiento de la línea, insistió Perkins. Un 7% de fallos en las pruebas es una cifra demasiado alta. Fletcher palideció. ¿De qué estás hablando? Los resultados oficiales muestran menos del 1%. Los oficiales sí, dijo Perkins en voz baja. Pero yo he visto los borradores de los informes, antes de que pasaran por tu departamento. Lorraine se quedó paralizada. Perkins lo sabía. Todo este tiempo había sabido la verdad y había intentado hacer algo al respecto. Pero evidentemente Fletcher había conseguido bloquear sus objeciones ante la alta dirección. No sé de dónde has sacado esas cifras, dijo Fletcher en un tono sibilante. Pero te aconsejo que no difundas información errónea, especialmente hoy, con Benson aquí. ¿Desinformación? Los ojos de Perkins se entrecerraron. Llevo 30 años trabajando en esta empresa, Quinlan. No permitiré que pongas en peligro la vida de los pacientes por tu ascenso. Ah, ya veo, sonrió Fletcher. Solo es envidia senil. No puedes aceptar que un joven profesional te supere, ¿verdad? ¿Un joven profesional? Perkins negó con desdén. Eres un manipulador, Quinlan, pero tus días en la empresa están contados. Con estas palabras se dio la vuelta y se alejó, dejando a Fletcher con el rostro desencajado por la rabia. Lorraine se escondió rápidamente en la cocina, tratando de asimilar lo que había oído. Así que Perkins también iba a hacer algo. Quizás ya había presentado una queja oficial o había reunido pruebas de la falsificación. Eso explicaba por qué Fletcher había estado tan nervioso los últimos días. Miró la hora. Faltaban 10 minutos para las 6. Cuando regresó al salón, la mayoría de los invitados ya se estaban sentando para la presentación. Fletcher estaba de pie junto a la pantalla, con el rostro nuevamente impasible, seguro y profesional. Solo Lorraine notó que sus dedos, que apretaban el mando a distancia, temblaban ligeramente. En la sala sonaba música suave. El proyector instalado emitía un ligero zumbido, ajustado y listo para funcionar. Todo estaba perfectamente preparado para un fracaso perfecto. Lorraine se sentó en el rincón más alejado de la sala, prácticamente en la penumbra. Desde allí podía observar todo lo que sucedía sin ser vista. Fletcher captó su mirada y asintió ligeramente, indicándole que apagara la música. Ella se acercó a los altavoces y pulsó el botón. La sala se sumió en el silencio. «Damas y caballeros», comenzó Fletcher, con una voz sorprendentemente firme para alguien que acababa de pasar por un enfrentamiento. «Gracias a todos por dedicar su tiempo a acompañarnos hoy. Estoy especialmente agradecido al director regional Benson, que ha venido desde Chicago». El hombre canoso de la primera fila asintió con una leve sonrisa. «Y ahora, permítanme presentarles el futuro de los marcapasos. La línea NeoRhythm, diseñada para ofrecer la máxima eficacia y seguridad a los pacientes». Pulsó un botón del mando y la pantalla cobró vida. Las primeras diapositivas eran tal y como las había creado el departamento de marketing. Gráficos espectaculares, cifras impresionantes, promesas de cambios revolucionarios en el tratamiento de las arritmias cardíacas. Lorraine sintió que su corazón latía más rápido. Minuto a minuto, diapositiva tras diapositiva, la presentación se acercaba al momento en que comenzarían sus cambios. No apartaba los ojos de su marido, su postura segura, sus gestos precisos, su dicción impecable. Realmente era bueno en su trabajo. Lástima que su talento para las presentaciones se utilizara para promover mentiras. Echó un vistazo a Perkins.
El anciano ingeniero estaba sentado con el rostro impasible, siguiendo atentamente cada palabra de Fletcher. Por su expresión, era imposible saber lo que pensaba o planeaba. Verona Adler estaba sentada en primera fila, con el rostro radiante de admiración, sin apartar la mirada de Fletcher. Para ella también era un momento importante. Su trabajo en marketing, su vídeo, su contribución al éxito del proyecto. Y por supuesto, su relación con su colega casado, que no ocultaba especialmente. Eran las 6:15. Fletcher se acercaba al momento clave de la presentación. Y ahora lo más importante, anunció con orgullo. Los resultados de nuestros ensayos clínicos, que demuestran la seguridad y la eficacia de NeoRhythm. Pulsó el botón. Lorraine contuvo la respiración. La pantalla, que todos miraban con expectación, parpadeó y apareció un gráfico con una curva descendente suave que mostraba un porcentaje supuestamente bajo de fallos en el funcionamiento de los marcapasos. Como pueden ver, continuó Fletcher con orgullo evidente, el índice de fallos es de solo un 0,8%. Se trata de un nivel de fiabilidad sin precedentes para dispositivos de esta clase. Perkins se inclinó ligeramente hacia adelante. Frunció el ceño, pero no dijo nada. A modo de comparación, Fletcher pulsó un botón para pasar a la siguiente diapositiva. La media del sector es de alrededor del 3%, y entonces ocurrió algo que no se esperaba. En lugar de la bonita tabla comparativa, apareció en la pantalla otro gráfico, con la misma estructura, pero con cifras completamente diferentes. Junto a la bonita curva del 0,8%, se iluminó otra que mostraba un 7,2% de fallos. Sobre el gráfico, en grandes letras rojas, se leía: datos reales versus datos presentados. Fletcher se quedó sin habla. En la sala se hizo un silencio sepulcral. Lo... lo siento, murmuró, pulsando frenéticamente el botón del mando a distancia. Un fallo técnico, pero la siguiente diapositiva era aún peor. En ella aparecía una captura de pantalla de la correspondencia electrónica entre Fletcher y Wilkins. D. F. Quinlan para G. Wilkins. Asunto: datos sobre NeoRhythm. Harold, tenemos que reducir las tasas de rechazo en el informe oficial. El 7% nunca pasará la certificación. He preparado un informe alternativo en el que las cifras parecen más presentables. Morrison y Verona están al tanto y lo apoyan. Mantengamos a Perkins al margen, es demasiado recto. D. G. Wilkins para F. Quinlan. Asunto: datos sobre NeoRhythm. Es demasiado arriesgado. Si sale a la luz, estamos todos perdidos. D. F. Quinlan para G. Wilkins. Asunto: re. Datos sobre NeoRhythm. No saldrá a la luz. Además, retrasar el lanzamiento para perfeccionarlo costará millones. ¿Quieres explicar al Consejo de Administración por qué no hemos cumplido los plazos? Te garantizo que todo saldrá bien. Como siempre, el 20% de tu bonificación es mío. Lorraine observó cómo el rostro de su marido cambiaba de color, pasando de pálido a rojo. En la sala se oyó un murmullo que aumentaba con cada segundo que pasaba. «¡Esto es un error!», exclamó Fletcher, todavía intentando cambiar la diapositiva. «Un ataque de hackers». Pero cada nueva diapositiva solo empeoraba la situación. La siguiente era una foto de un cuaderno manuscrito de Fletcher, con 2 columnas de números y 2 títulos escritos con su puño y letra: Real y Informe. «¡Apáguenlo!», gritó Fletcher al técnico que estaba junto al proyector. Pero ya era demasiado tarde. La presentación continuó, mostrando ahora la correspondencia personal entre Fletcher y Verona Adler. D. F. Quinlan para B. Adler. Asunto: hoy estoy deseando que llegue la noche. Mi mujer cree que tengo una reunión con los proveedores. He reservado una habitación en el Hilton. D. W. Adler para F. Quinlan. Asunto: hoy te dije que deberías haberte casado con alguien como yo, en lugar de con una bibliotecaria que ni siquiera entiende tu trabajo. Estoy deseando que te decidas por fin a divorciarte. Verona Adler se levantó de un salto, con el rostro desfigurado por el horror. Miró a Fletcher, luego a Lorraine, que seguía de pie en la esquina de la habitación, y volvió a mirar la pantalla, donde seguían apareciendo nuevos fragmentos de su correspondencia. «¡Es falso!», exclamó. «Alguien ha hackeado nuestras cuentas». Pero sus protestas se ahogaron en el murmullo de las voces.
El director regional Benson se levantó lentamente de su asiento, con el rostro impasible. Fletcher, dijo con gélida calma, ¿qué está pasando? Fletcher parecía haber perdido la capacidad de hablar. Se quedó inmóvil frente a la pantalla, con el mando en la mano, incapaz de detener el flujo de revelaciones. La siguiente diapositiva mostraba una tabla comparativa de pruebas de marcapasos en diferentes grupos de pacientes, con las líneas en rojo donde los resultados eran críticamente malos. «¡Apaguen el proyector!», exclamó Fletcher, volviéndose hacia el técnico. Pero este solo levantó las manos. «No puedo, señor. El sistema no responde a los comandos. Desconéctelo». Mientras el técnico intentaba apagar el dispositivo, la presentación pasó al vídeo, el mismo que debía cerrar la velada con un anuncio de la nueva línea. En su lugar apareció Verona Adler, filmada, evidentemente, con la cámara web de su propio ordenador. Ella reía y decía, Perkins volvió a sacar el tema del 7% de rechazos. Dios, ¿cuándo se jubilará este viejo? Fletch y yo lo hemos encubierto todo. Hemos reducido la muestra. Hemos eliminado los casos problemáticos y ¡voilà! Menos del 1%. Nadie va a comprobar los datos originales. Verona gritó y se tapó la boca con la mano. Ese vídeo era de una videollamada que ella creía privada. Morrison, que estaba sentado a su lado, se apartó como si ella fuera contagiosa. Wilkins, el corpulento director de ventas, se levantó de un salto. «Yo no sabía nada de las falsificaciones», gritó. «Quinlan me convenció de que solo se trataba de un ajuste del formato de presentación de los datos». «Siéntese, Wilkins», ordenó Benson con frialdad. «Ya lo discutiremos más tarde». Lorraine observaba la escena con una especie de calma distante. Se sentía como una espectadora en un teatro, en lugar de una participante directa en el drama. Los años que había pasado en la sombra le habían enseñado a ser invisible, y ahora eso le servía de gran ayuda. Nadie pensó siquiera que la tranquila y discreta esposa de Fletcher pudiera estar detrás de la revelación. El vídeo dio paso a un nuevo fragmento, esta vez con Fletcher hablando directamente a la cámara de su ordenador portátil. «Verona, todo va según lo previsto. Benson se ha tragado los datos actualizados. Si la presentación sale bien, tengo el ascenso en el bolsillo. Y luego podremos pensar en cambios más importantes en mi vida personal. Estoy cansado de fingir que soy feliz en este matrimonio». Lorraine sintió que todas las miradas de la sala se volvían lentamente hacia ella. Mantuvo una expresión impasible, aunque por dentro era un torbellino de emociones. Fletcher finalmente logró apagar el proyector, desenchufando el cable de la toma de corriente. Pero ya era tarde. El daño ya estaba hecho. En la sala se hizo un silencio sepulcral, solo roto por los susurros de los invitados. Benson carraspeó. «Creo que es suficiente por hoy», dijo, levantándose. «Fletcher, Verona, Wilkins, Morrison, los espero a todos en mi oficina, mañana a las 9 de la mañana». Miró a los demás presentes. «Gracias a los demás por su atención. La velada ha terminado». La gente comenzó a levantarse de sus asientos, creando un murmullo de conversaciones y movimiento. Nadie se quedó para charlar, como se había planeado inicialmente. Todos se apresuraban por abandonar el lugar del escándalo. Verona Adler, pálida y desconcertada, se precipitó hacia la salida sin mirar a Fletcher. Wilkins y Morrison intentaban mantenerse alejados de él, como si su fracaso fuera contagioso. Solo Perkins se detuvo junto a Lorraine. «Una presentación interesante», dijo en voz baja. «Muy informativa». Sus ojos la miraban con curiosidad, y Lorraine se dio cuenta de que él adivinaba su papel en lo que había sucedido. «Sí», respondió ella con calma. «Muy informativa». Perkins asintió levemente, como confirmando algo para sí mismo, y se dirigió hacia la salida. Pronto, solo quedaron Lorraine y Fletcher en la sala. Él estaba sentado en una silla frente a la pantalla apagada, con la cabeza entre las manos. Ella estaba de pie en la puerta, sin saber qué hacer. «Fuiste tú», dijo él finalmente, sin levantar la cabeza. No era una pregunta, sino una afirmación. Lorraine no lo negó. ¿Qué sentido tenía? «Sí». «¿Por qué?». Levantó la vista y en sus ojos se leía una mezcla de conmoción, ira y, sorprendentemente, respeto. «Porque no podía callarme», respondió ella simplemente. «No por falsificar los datos de los equipos médicos.
no por las vidas de las personas que dependerán de esos aparatos. Has destruido mi carrera, dijo con incredulidad, como si aún no pudiera comprender la magnitud del desastre. No, negó Lorraine con la cabeza. Tú mismo la destruiste cuando decidiste anteponer tus ambiciones a la seguridad de los pacientes. Cuando empezaste a manipular los resultados. Cuando olvidaste que trabajas en el sector médico, donde las vidas de las personas dependen de tus decisiones. Fletcher se levantó bruscamente de la silla. No me leas la cartilla, siseó. No tienes ni idea de cómo funciona el mundo real. Todo el mundo lo hace. Todos los datos se modifican antes de presentarlos a la alta dirección. Puede ser, admitió Lorraine, pero no todos los dispositivos influyen directamente en la vida o la muerte de una persona por un paro cardíaco repentino. ¿Y ahora qué?, preguntó él tras una larga pausa. ¿Estás orgullosa de ti misma? ¿Te has vengado de tu marido infiel? Había tanto desprecio en su tono que Lorraine sintió cómo la vieja y familiar inseguridad volvía a asomar la cabeza, pero la reprimió. No es venganza, Fletcher. No iba a arruinar tu carrera solo porque me engañaste con Verona o me trataste como a una sirvienta. Hizo una pausa. Pero no podía callarme algo que afecta a la vida de otras personas. Santa Lorraine, sonrió con amargura. Siempre tan correcta. ¿No pensaste en las consecuencias? ¿En que la empresa podría perder millones por retrasar el lanzamiento? ¿En las personas que se quedarían sin trabajo si se cerrara el proyecto? Lo pensé, asintió ella, y decidí que las vidas de aquellos a quienes se les implantan estos dispositivos son más importantes. Fletcher negó con la cabeza. No entiendes cómo funciona el mundo, Lori. Todos hacemos concesiones. Todos hacemos tratos con nuestra conciencia. Los que no están dispuestos a hacerlo se quedan al margen, como tú con tu trabajo a media jornada en la biblioteca. Esas palabras deberían haberla herido, pero, curiosamente, Lorraine solo sintió alivio. Era como si le hubieran quitado una venda de los ojos y pudiera ver a su marido tal y como era en realidad. No un empresario brillante y exitoso, sino un simple hombre dispuesto a todo por su propio beneficio. Quizá, dijo ella en voz baja, quizá realmente no entiendo cómo funciona tu mundo, y probablemente no quiero entenderlo. Se dirigió hacia la escalera. ¿A dónde vas?, la llamó él. A recoger mis cosas, respondió Lorraine sin volverse. Me voy a casa de mi hermana, al menos por ahora. ¿Qué? Su voz denotaba sincera sorpresa. ¿Tú me abandonas? ¿Ahora? Ella se volvió y lo miró con una sonrisa triste. ¿Y tú pensabas que me iba a quedar? Después de todo lo que he descubierto, después de todos estos años en los que me has menospreciado, me has engañado y me has mentido, después de descubrir que estás dispuesto a arriesgar la vida de otras personas por tu carrera, Fletcher la miró con la expresión de alguien que la veía por primera vez. Siempre te he considerado... Se atascó. ¿Qué?, preguntó Lorraine. ¿Débil? ¿Dependiente? ¿Incapaz de vivir sin ti? Él no respondió, pero su mirada era más elocuente que las palabras. Tú mismo creaste esa imagen, Fletcher, continuó ella. Durante años me convenciste de que no valía nada sin ti, que mi trabajo, mis intereses, mi opinión no importaban. Y casi me lo creí. Hizo una pausa. Casi. Subió unos escalones y se detuvo. ¿Sabes qué es lo más triste? Que te quería, incluso cuando dejaste de verme como una compañera igual. Incluso cuando empezaste a tratarme como un objeto, seguía esperando que algún día recordarías cómo eras antes. Ese chico joven y ambicioso que admiraba mi inteligencia y mi independencia. Que decía que siempre seríamos un equipo. Fletcher bajó la mirada. Lori, yo... No, no. Ella negó con la cabeza. Ahora estás dispuesto a decir cualquier cosa con tal de que me quede. No porque me quieras, sino porque temes quedarte solo en un momento de crisis. Pero mañana, cuando pase el primer impacto, volverás a culparme de todo. Y no quiero oírlo. Con estas palabras subió las escaleras, dejándolo solo en el salón entre sillas vacías y vasos a medio beber, monumentos de un triunfo fallido. En el dormitorio, Lorraine recogía metódicamente sus cosas en una gran maleta. Solo cogía lo imprescindible. Ropa, documentos personales y algunos libros. El resto lo podría recoger más tarde o comprar nuevo. Cerró la maleta
Se sentó en el borde de la cama y sacó el teléfono. 3 tonos y una voz familiar respondió. «¿Lori? ¿Cómo ha ido todo?» «Clarissa», dijo Lorraine, y su voz tembló por primera vez en toda la noche. «¿Puedes venir a recogerme?» «No, no quiero quedarme aquí». «Ya voy», respondió su hermana sin hacer preguntas. «Estaré allí en 40 minutos». «Gracias». Lorraine colgó el teléfono y miró a su alrededor. La habitación en la que había pasado tantos años de repente le pareció extraña. Las fotos enmarcadas, los cojines decorativos, las cortinas que ella misma había elegido. Todo eso pertenecía a otra vida, a otra Lorraine, a aquella que había aceptado ser una sombra, invisible y cómoda. Se acercó al armario y sacó el vestido rojo, el que no se había puesto ese día. Lo dobló y lo guardó en la maleta, y cerró la tapa. Se oían los pasos de Fletcher abajo, inquietos, caóticos, iba de una habitación a otra, probablemente tratando de asimilar lo sucedido y pensar en un plan para el día siguiente. ¿Cómo se lo explicaría a Benson? ¿Qué le diría a Verona, cuya carrera también estaba en peligro? ¿Podría conservar su trabajo después de un escándalo así? Pero eso ya no era problema suyo. Ella había hecho lo que creía correcto. Las consecuencias recaían sobre la conciencia de Fletcher y sus cómplices. Sentada en el borde de la cama, esperando a su hermana, Lorraine sintió de repente una gran ligereza. Era como si el enorme peso que había llevado sobre sus hombros durante años hubiera desaparecido de repente. Sí, el futuro era incierto. Sí, tendría que empezar de cero, buscar un nuevo trabajo, una nueva casa, tal vez incluso una nueva ciudad, pero al menos había vuelto a ser ella misma, Lorraine Quinlan, que no temía defender sus principios, que no permitía que otros le dictaran quién debía ser. El ruido de un coche al acercarse la sacó de sus pensamientos. Se acercó a la ventana y vio el viejo Ford de su hermana aparcado en la acera. Lorraine cogió la maleta y bajó las escaleras. Fletcher estaba en el vestíbulo, mirándola con una expresión en la que se mezclaban la ira, la desconfianza y, sorprendentemente, una especie de respeto. «Así que se acabó», dijo él. No era una pregunta, sino una constatación. «Sí», respondió ella simplemente. «Te arrepentirás». Su voz sonaba amenazante, pero más por costumbre que por malicia. «Quizá», asintió Lorraine, «pero ahora solo lamento no haberlo hecho antes». Abrió la puerta de entrada. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo para el divorcio», dijo sin volverse. Delante de ella la esperaban su hermana, un futuro incierto y una nueva vida. Lorraine respiró hondo y dio un paso adelante.